Buenas noches, nosotros somos el equipo 6. Esta es la presentación de nuestra resolución de situación problema sobre el derrame de un ducto de Pemex. Los integrantes son Andrés Castillo. Maite Vega. Nicolás Alfaro. y Hugo Emilio. Bueno, para comenzar vamos a hablar de la situación problema que se nos plantea, la cual es que en 2014 un ducto de la refinería de petróleos mexicanos en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, sufrió un derrame de hidrocarburos. Esto lleva a la contaminación del río San Juan, afectando la calidad del agua, los ecosistemas del río, la fauna y cultivos de la región. Nuestra misión es plantear una solución que sea beneficiosa y no ocasione más problemas al ecosistema para de esta manera mejorar la situación que tiene el cuerpo de agua. Bueno, es necesario definir ciertas características de los compuestos para poder entender mejor el problema. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Son compuestos no polares y por lo tanto no se mezclan bien con sustancias polares como el agua. Esto explica por qué el petróleo flota en la superficie del agua en lugar de mezclarse en ella. Los compuestos hacen referencia a una sustancia formada por la unión de átomos distintos que se unen siempre en la misma proporción. En caso del petróleo está formado principalmente por hidrocarburos, que son compuestos de hidrógeno y carbono, en su mayoría parafinas, naftenos y aromáticos. Para explicar un poco más de cada uno de ellos, tenemos la siguiente información. Parafina es una combinación compleja de hidrocarburos que se obtienen a partir de fracciones de petróleo por cristalización del solvente o por el proceso de explotación. Nafteno es un compuesto orgánico de carbono e hidrógeno que contiene una o más estructuras cíclicas saturadas o que contiene tales estructuras como una parte importante de la molécula. Aromático. Son moléculas orgánicas que contienen anillos con electrones pi deslocalizados como un anillo de benceno. Por otro lado, el agua es un átomo de oxígeno ligado con dos de hidrógeno. Es una molécula que tiene una carga eléctrica positiva en un lado y negativa del otro. Esto hace que se atraigan y tienden a unirse unas con otras. Pues bueno, las interacciones son fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas y entre átomos no enlazados. Las partículas químicas no solo se atraen y repelen, también modifican su comportamiento en función de lo que su actividad refleja en otras partículas. Cuando el petróleo crudo es derramado, se somete a diversos procesos de meteorización. Esto quiere decir que se desintegra y o descompone el material geológico dentro de la superficie terrestre. En el caso del petróleo, incluye la disolución, evaporación, emulsificación, biodegradación y fotooxidación. Algunas veces se reubican y otros casos lo transforman. En este caso, tan solo voy a hablar de la solución que vamos a dar, que es la biodegradación, que es el proceso en el cual se descompone el material en componentes más simples por organismos vivos, en la mayoría de las veces microorganismos. Sabemos que sin agua no tendríamos petróleo como carburante para nuestros automóviles, gasolina para máquinas industriales e incluso objetos de uso cotidiano como el detergente. Ok. El petróleo provoca un daño ecológico como lo son las deformaciones, pérdida de fertilidad, reducción del nivel de clonación de huevos y alteraciones en su comportamiento y muchos más efectos derivados de la toxicidad del vertido. En algunas ocasiones ha llegado a provocar pérdida de la biodiversidad y dificultando la recuperación del ecosistema. Los principales damnificados de los derrames de petróleo son la fauna y flora del lugar donde se ocurre el suceso. Los peces se envenenan al consumir presas con crudo y toda la cadena trófica queda afectada e inclusive puede afectar al ser humano. Además, los hidrocarburos destruyen los huevos o producen crías con malformaciones. Dentro de los ejemplos de diferentes compuestos involucrados en el derrame de petróleo se liberan compuestos orgánicos llamados alcanos, cicloalcanos, hidrocarburos aromáticos y otros compuestos que llegan a contener nitrógeno, oxígeno y azufre, hasta pequeñas cantidades de metales. Cuando ocurre un derrame como este del petróleo, crea una capa sobre el agua que impide la entrada de la luz solar, lo que provoca que las especies vegetales no realicen fotosíntesis y finalmente también produce la alteración de la cadena alimenticia a la que pertenecen algunas especies. Bueno, para hablar del análisis de diversos compuestos, pues determinamos la calidad química, la identidad, la composición e impurezas de los materiales gracias a la elucidación de la estructura molecular y la conformación de la estructura química. El análisis de petróleo se realiza para la determinación de temperaturas de inflamación, de congelamiento, punto de escurrimiento, punto de anilina, contenido de compuestos insolubles en heptano, tolueno y pentano. También su contenido de sal y parafinas en crudos, determinación de presión de vapor de gasolinas, crudos y gases licuados. Para esta situación podemos analizar compuestos como son parafinas que pertenecen a alcanos, los cuales tienen enlaces covalentes entre carbono e hidrógeno, una geometría lineal en alcanos pequeños como el metano y zigzag en alcanos más grandes y no son polares. El nafteno que pertenecen a cicloalcanos que tienen enlaces covalentes, una geometría cíclica y una polaridad no polar. Por último están los aromáticos con enlaces covalentes conjugados, una geometría plana debido a su estructura del anillo aromático y polaridad apolar.
Para la clasificación de compuestos según su tipo de enlace y polaridad, tenemos a los compuestos que podemos llegar a visualizar en química, pueden ser distintos de tipos de enlaces y se puede clasificar en distintos grupos. Para esto está el iónico, que son compuestos neutros formados por iones cargados positivamente, llamados cationes, iones cargados negativamente, llamados aniones. Covalente se forman entre átomos no metálicos del mismo elemento químico, entre átomos no metálicos de distintos elementos con una diferencia de electronegatividad menor o igual que 1,7 y entre un no metal e hidrógeno. Metálico se da entre átomos de elementos metálicos. Esto tiende a ceder electrones para completar el octeto, por lo que forman cationes. La polaridad es una polaridad de las moléculas que representa la desigualdad de las cargas eléctricas en la misma. Los enlaces polares es un enlace covalente en el que los electrones que forman el enlace están distribuidos de forma desigual. Enlaces apolares significa que los electrones enlazantes que se comparten entre dos átomos están a la misma distancia. El petróleo tiene un tipo de enlace doble o triple y es una sustancia apolar, por el contrario que el agua, que es una sustancia polar. El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un olor característico. Por otro lado, el agua no tiene color ni olor. Su punto de congelación es 0 grados Celsius, mientras que la ebullición es de 100 grados Celsius también, a nivel de mar. Las interacciones intermoleculares son las interacciones que existen entre moléculas, es decir, cómo se atraen o rechazan las moléculas cuando están juntas. Estas dos sustancias, el agua y el petróleo, si se mezclan, aunque es una mezcla heterogénea, ya que no se disuelven uno del otro, se mezclan tanto más se agitan y por eso muchas veces se hace muy difícil de separar. Los hidrocarburos, al ser no polares, tienen interacciones de Van der Waals o fuerzas de dispersión. Para hablar un poco más de la toxicidad de sustancias, pues podemos decir que las exposiciones de petróleo a cantidades suficientemente altas pueden ser fatales. La inhalación durante varias horas puede producir fatiga, dolor de cabeza, náuseas y adormecimiento. El derrame en el río San Juan tuvo graves repercusiones para el medio ambiente y las comunidades locales, afectando ecosistemas, cultivos, calidad de agua y fauna. El impacto ambiental que puede causar un derrame como este es que afecta al medio marino, ya que este se altera, desde componentes del plancton hasta las aves marinas que se alimentan de peces e invertebrados que habitan esta zona, ya que están conectados. Pues bueno, si queremos dar una solución efectiva a este problema, tendremos que establecer metas en cuestión de características que tendría que tener el agua potable. Debería ser libre de patógenos, ya que el agua no debe contener bacterias, virus o parásitos que puedan causar enfermedades, sin contaminantes químicos, ya que el agua no debe tener niveles dañinos de sustancias químicas, incluidos metales pesados, pesticidas y, por supuesto, en este caso, hidrocarburos. Tuberidad baja, ya que el agua debe ser clara y no turbia. La turbidez puede indicar una presencia de microorganismos o partículas en el agua. pH neutro, ya que el agua debe tener un pH entre 6.5 y 8.5, lo que indica que no es ni demasiado ácida ni demasiado alcalina. Sin sabor ni olor desagradable, ya que el agua potable no debe tener sabores ni olores extraños, lo que podrá indicar una contaminación. Y por último, una dureza adecuada, ya que el agua no debe ser demasiado dura o con altos niveles de calcio y magnesio, ni demasiado blanda. Por ende, pues tenemos nuestra propuesta de solución, que es la bioremediación en un programa de 4 pasos. Estaría primero la selección de microorganismos, que sería la utilización de bacterias y hongos específicos que puedan descomponer los hidrocarburos, transformándolos en sustancias menos tóxicas. Ejemplos de estas bacterias que puedan degradar hidrocarburos incluyen a las pseudomonas, al Caniborax y el Rhodococcus. El segundo paso, que es la optimización de condiciones, que es asegurar unas condiciones adecuadas, ya sea temperatura, pH y nutrientes, para maximizar la eficiencia de los microorganismos en la degradación de contaminantes. El tercer paso, que es las técnicas de aplicación, que es un empleo de estrategias como la bioestimulación, que es estimular los microorganismos nativos que ya se encuentran en el río San Juan, y el bioaumento, que es introducir microorganismos específicos según la necesidad del área afectada. Por último, está el monitoreo y evaluación, que es la supervisión constante del área tratada para evaluar la eficacia de la bioremediación y asegurar la completa decontaminación del sitio. Reflexión. El derrame de hidrocarburos refleja una falta de responsabilidad por parte de los encargados de la refinería y una insuficiente supervisión de las autoridades. Las refinerías deben de operar de manera segura y sostenible, adoptando medidas preventivas y preparándose para emergencias.
La negligencia o falta de estas prácticas indican una gestión irresponsable. Las autoridades, por su parte, deben garantizar la seguridad del medio ambiente y de las comunidades cercanas mediante una regulación y supervisión adecuadas. La ausencia de una respuesta rápida o sanciones adecuadas muestran un compromiso insuficiente con la protección ambiental y la salud pública. La transparencia es crucial en estos incidentes. Las comunidades afectadas tienen derecho a estar informadas y a recibir respuestas. Y es vital que las empresas y las autoridades colaboren para prevenir y responder adecuadamente a estos desastres, protegiendo así a las comunidades y al medio ambiente. Por último, cada quien va a dar su conclusión acerca de la situación problema. Yo considero que el derrame de hidrocarburos evidencia la negligencia hacia nuestra responsabilidad ambiental y la urgencia de una supervisión más responsable. La respuesta lenta de la refinería y de las autoridades pone mucho, bueno, en tela de juicio su compromiso y su responsabilidad, recordándonos la importancia de actuar ahora para evitar futuros desastres ambientales. Bueno, por mi parte, pues realmente me quedó muy en claro varios conceptos que debemos de conocer, como sustancias, compuestos y enlaces que tienen diferentes sustancias químicas para ayudarnos a conocer daños y beneficios que pueden ocasionar en las personas o ecosistemas. Además, nos podemos dar cuenta que en muchas ocasiones los que ocasionan este tipo de problemas somos nosotros mismos, los seres humanos, con las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta el impacto que provocamos. En mi opinión, la solución a este problema se lleva a cabo de manera muy lenta comparada a lo esperado. Pero para eso está esta situación o el reto que nos enfrentamos, para aprender a identificar soluciones que podemos llevar a cabo y actuar de una manera más eficaz. Um, el uso excesivo de los hidrocarburos ha impulsado el desarrollo económico y tecnológico del mundo moderno, pero las consecuencias ecológicas derivadas de su explotación y combustión han generado impactos ambientales significativos. Es necesario reconsiderar nuestra dependencia de ellos y buscar alternativas más sostenibles para garantizar un futuro más equilibrado y respetuoso con el planeta. A pesar del beneficio que hemos podido obtener con los hidrocarburos para abastecernos de energía y desembocando en avances tecnológicos, también debemos tomar la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y no abusar de los mismos. El derrame de hidrocarburos produce daños nocivos a la salud tanto de las personas como del medio ambiente. Es necesario ser conscientes tanto de sus beneficios como de sus consecuencias para saber cómo y hasta qué punto utilizarlos, además de intentar optar en la medida de lo posible por fuentes alternativas que sean más amigables. A continuación, enseñaremos las referencias. Y pues esto sería todo por nuestra evidencia. Muchas gracias.